Hola, hola, hola niños. Ya andamos en vivo. Esperemos que se empiecen a conectar. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Lorena, muy bien, ¿y tú? Súper, súper bien. Contenta yo y feliz de tenerte aquí. De verdad, es un gran honor para mí tenerte aquí en este espacio tan bonito. Yo encantado también, un honor que me hayas invitado a compartir este espacio y pasar la tarde contigo, ¿ah? Ay, delicioso, además, hablar súper rico, contar algunas cosas, algunos temas, además de que nos hables de tu inmenso conocimiento, por favor, que vivir empapados de conocimiento, de abrir los ojos ante muchas cosas, me parece que es fundamental para esta vida, ¿no? Hola, hola, hola niños, ya tenemos gente por ahí conectada. Qué chévere. Sí, súper, súper rico. Yo hoy no tengo vino porque la verdad ¿eh? Almorcé frijoles, ¿sí? Hoy mi hija estaba con temas de que quería frijoles, entonces dije, no, no puedo tomar vinito porque no, eso sería desastroso. Entonces, salud Ángel, salud para los que están conectados. Vamos a iniciar. Salud, salud. Yo tampoco tengo vino hoy porque mañana voy para una ceremonia de medicina con ayahuasca, entonces ¿Qué? también sería letal para mañana la ceremonia. Ouch. No, no, Entonces, no, 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 no. ese es uno de mis constantes en la vida, romper los paradigmas. Totalmente. Sacar la mente de su contexto al que la tenemos acostumbrada, ¿no? Porque todo es un contexto de psiquis emocional que toca hacerle clic allá. Exactamente. Niños y niñas, los que están conectados, les presento a Ángel Carreño. Él es un sacerdote, pero quiero, por favor, Ángel, que te presentes, que nos cuentes quién eres, qué has hecho a lo largo de tu vida y a qué te dedicas en este momento. Y ahí sí le damos continuidad a nuestra charla de hoy, que es espiritualidad y religión. Bueno, pues este hombre viene de un hogar de origen católico romano, así pues vertical a la regla. Súper Eh, estricto. sí, muy, muy tradicional desde mis abuelos. Y crecí desde niño muy en el contexto de la iglesia, o sea, pasé por todos los cargos que se pueden haber ahí, es decir, empecé siendo monaguillo, acólito, Ok, sacristán, después fui catequista, después estuve como ministro de la Eucaristía, wow. luego estuve ingresé pues a hacer experiencias vocacionales. Luego pues durante el colegio ya tenía como, voy a ser sacerdote. Eso fue una experiencia como muy contundente hacia los 13, 14 años. El colegio donde estaba celebraban una semana vocacional y el último día de esa semana se hacía el cierre del evento de la semana vocacional y yo cumplía años, coincidía con mi cumpleaños ese día. Y Ok, resulta que la última charla fue una lectura de un sacerdote que marcó también mucho mi vida, un sacerdote brasileño que se llama el Padre Ceciño, y él escribía mucha literatura para jóvenes y uno de esos textos fue el que compartieron ese día al cierre del evento. Y era una lectura como de la vida de un joven en un contexto de la parroquia, y era como si me estuvieran leyendo al pie de la letra mi vida. Pero la frase wow. letal fue con la que terminó el texto, ¿no? Ahora soy sacerdote. Y yo dije, ¡guau! ¿Cómo así? Entonces, Dice, ¿a qué horas me hicieron mi vida ahí? ¿Qué claro, pasó? ¿no? Y fuera de eso te dicen o sea, es como el llamado muy concreto de qué vas a hacer, ¿no? Entonces, para mí como que eso facilitó un poco mi elección de carrera y esto al principio. Pero luego en décimo y once, porque fueron 2 años de seguimiento vocacional, yo ya estaba definido para que salía para el seminario directo, o sea, ya Ya. no tenía nada más que pensar. Pero en once me enamoré, entonces ahí paró el Wow. tiempo. ¿Te enamoraste de una mujer? Claro, claro, Ah, ok. claro. Porque es que algunos dicen, Era, me enamoré de una carrera, me enamoré de otra cosa y
de No, una no, mujer. no, Ok. pues de hecho fue también muy particular porque yo en ese tiempo escribía unas cartas, era como unas cartas que no iban destinadas a nadie en especial, sino eran cartas como de experiencias de vida que yo me las imaginaba de esa forma. Y una de esas cartas decía, la mejor declaración de amor es la que no se hace. Y entonces describía una relación en la que había una persona a la que le gustabas, hacía muchas cosas por ti y esto, pero nunca te manifestaba que era porque tú estaba enamorada de ti, ¿ves? Wow. Entonces decía, si tú llegas a darte cuenta que eso sucede con alguien en especial, la mejor forma de corresponder a eso es correspondiendo a su amor, ¿no? Y resulta que eso fue lo que me ocurrió a mí en ese momento con esa persona, que era una gran amiga, tenía unos detalles muy bonitos conmigo, hicimos una gran amistad durante esos 2 años, sobre todo 10º y 11. Y Además que estaban chiquitos. claro, no, pues yo tenía 18 años, ¿sí? Entonces, Tu primer pero amor. claro, fue como esa primera persona y me dice, y ella, pues realmente, ella sabía que yo me iba para el seminario y estaba como en Mm, esa angustia, esa noche que se me acerca a decirme, Ángel, necesito hablar contigo, y le di la cara de angustia y yo le dije, ¿pero qué te pasó? Y ¿cómo lo digo? me dice, yo estaba enamorado de una chica y tampoco, o sea, esa carta sí surgió de un amor que yo tuve por alguien, pero que Ok. nunca me le declaré, ¿no? Yo tampoco me le declaré. Entonces, fue la carta como resultado de ese amor. Ese Y esta sentimiento. persona se me acerca y me dice, Ángel, es que yo no te he dicho a ti lo que tú no le dijiste a tal persona. Y yo, ¡guau! Quedé así. Y me acordé, ¿Qué es esto? claro, y me acordé del postdata de la carta, ¿no? Si esta persona llega a declararte su amor, pues la mejor declaración, o sea, es la mejor declaración, ¿no? No haberlo dicho, pero en el momento en que suceda, la mejor forma de corresponder a su amor es dando tu amor también. Entonces yo dije, ok, ya Wow. sé lo que tengo que hacer. Por favor. Claro, cancela todo el tema del seminario porque yo ya estaba listo para entrar y fue cancelar todo eso y pues replantear el tema en ese momento de mi vida, para dónde iba y pues finalmente fue replantear desde ahí el tema del sacerdocio. Hablé con la persona que era mi orientador vocacional, él había sido casado, pero era viudo, ya era Ok. viudo y tenía 2 hijos, pero ambos hijos ya eran mayores de edad. Entonces, la iglesia acepta que un hombre que ya estuvo casado, que es viudo y que sus hijos sean mayores de edad, acepta que pueda ser sacerdote y lo llaman vocaciones tardías. Y existen seminarios Ok. especiales para formar a estos hombres allá como una vocación tardía. Él era mi director vocacional. Entonces él Ok. claro, cuando yo hablé con él y le dije, esto que ha pasado, me dice, ¿cuántos años tienes? Yo le dije, 18. Me dijo, mira Ángel, yo te recomiendo que vivas la vida, que experimentes, porque muchos Wow. sacerdotes entran muy sardinos, muy chiquitos, no tienen una experiencia de la sexualidad, no tienen una experiencia de lo que es enamorarse, no tienen una experiencia de este vivir afuera del seminario y entonces eso de alguna manera no da la autoridad moral para después aconsejar a una persona, no da la autoridad moral para después hablarle a una persona frente a sus problemas de la vida cotidiana, sino que desde los libros o desde un aprendizaje teórico, pues tampoco es la respuesta. Entonces me dijo, Total. vive, ve y vives tranquilo, y me dio una cosa que se cumplió en mí hace 5 años. Me dice, si Dios te tiene para ser sacerdote, Él no te va a dejar, Él de alguna manera se las ingenia para que tú cumplas ese precepto o ese llamado. Wow. Entonces yo, ok, pues tomé la elección, compartí con ella, tuvimos nuestro noviazgo, pero ya pasado el tiempo, vino como todo el tema de un desarrollo en mi vida no convencional en muchos Ok. sentidos. Trabajé en la parte informática, llegué a trabajar en toda la parte de seguridad informática y criptología, o sea, fui hacker con licencia, era un hacker legal. Óyeme, eso es algo que o sea, se sale del contexto que uno tiene
de un sacerdote, ¿no? De alguien con su traje, con su doctrina, o sea, en la vida cotidiana no lo vemos, porque no lo imaginamos, es lo que tú dices. Nos los imaginamos mucho en sus libros, en su teoría, pero no en la realidad de este mundo o de este caos de mundo. Claro, entonces así fue como empezó un poco esta aventura. Después tuve una crisis espiritual hace 18 años. Trabajé en el mundo corporativo, o sea, en una multinacional. Viví el sueño americano así con toda la magnitud, tarjeta corporativa, cupo ilimitado, viajes fuera del país pagados por la empresa, bonificaciones, todo eso. Pero Dentro del ego y el sistema. toda esa parte, pero llegó un momento en que también viví el burnout, o sea, me quemé laboralmente, me quemé psicológicamente, me desencanté de la parte afectiva, emocional, o sea, salí a una crisis que terminó en una depresión profunda 6 meses, encerrado en una habitación, tapada los vidrios los tapé con bolsas negras para que no entrara ni un rayo de luz, o sea, me metí a la tumba. ¡Wow, Ángel! Entonces, también conozco esa experiencia de la depresión, el desencanto con la vida, el sinsentido, o sea, el tema no era tener dinero, el tema no era tener reconocimiento, el tema, o sea, el vacío existencial. Y de ahí ya, pues, tuve 6 meses en el hueco, salí a... Wow. Salí por Suena pura... chistoso, pero es un tema muy duro, Claro, ¿no? es muy fuerte, Y, es muy denso. y lo difícil de estos temas es lo que tú dices, ¿no? Cuando uno entra al tema laboral y entra al sistema y uno se hace parte del sistema y tal cual lo que nos venden, esta idea de que tienes que tener muchos cartones, de que entre más logros y más diplomas, más reconocimiento vas a tener, entre más dinero tengas en tu cuenta bancaria, más feliz vas a ser. Y lo que dices tú, llegamos a un punto en donde nos desconectamos de nuestra emocionalidad y llega ese punto de catarsis de decir, ¿qué estás haciendo? Sí, ¿Qué ¿dónde es estás esto? parado? O sea, ¿Dónde estás ¿a parado? dónde vas? Tal cual, pero wow, es duro, porque lo que tú dices, Ángel, o sea, tú tocaste un punto donde imagino que mucha gente y muchos hemos llegado, incluyéndome Sí. yo llegué a ese punto este año, y yo de hecho en uno de mis videos, al comienzo, yo llegué a ese punto este año donde yo dije, no, espérame tantico, por allá no es. O sea, no nos inventemos, no nos hagamos bolas, porque por allá no es. Y llega a este punto donde tú dices, bueno, no es aquí, no fue esto lo que me vendieron, entonces, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Y llega a esas preguntas existenciales que todos los humanos llegamos cuando literal llegamos al infierno. ¿Para qué Total. existo? ¿Mm? ¿Para qué está pasando esto? O sea, ¿qué sentido tiene en tu existencia? Y bueno, ese fue como yo digo que fue como el momento del morir y el momento del renacer. Es decir, pero se cumple Total. un poco una metáfora que usaba Jesús, que el grano de trigo para que dé fruto tiene que caer en la tierra y morir. Y entonces para mí fue como esa metáfora de estar en una habitación tapada con bolsas negras en el hueco de la depresión. Ajá, literal. Del no sé para qué estoy aquí, del no sé quién soy, para que de ahí renaciera una espiga que pues yo digo que hoy en día pues siento que da otro tipo de fruto que no es el convencional y que ha sido un gran desafío para mí ese precisamente eso, ¿no? El buscar mi propia identidad, buscar mi propio sentir, mi propio tener sentido para mí, así no coincida con la expectativa de los demás, que esa es la otra parte que tenemos o aprendemos mucho desde niños a que tenemos que complacer nuestro mundo exterior, aunque internamente estés infeliz. Tal cual. Y en ese aspecto, pues es muy complejo porque nos vamos rompiendo, es como irnos rompiendo a pedazos y entonces le doy un pedazo de felicidad a alguien, pero yo me quedo sin ese pedazo porque es en pro de que el otro esté feliz más yo no estar feliz. O sea, Y desde mucho de la insatisfacción, ¿no? tal cual. Y este punto que lo tocas tú donde dices que empezamos desde niños con papá y con mamá, ¿no? El hecho de quererlos hacer felices a ellos, indiscutiblemente que yo siempre le he dicho, papá y mamá actúan dentro de su ignorancia y dentro de su amor por querernos ver bien, pero
terminan y terminamos, me incluyo porque soy mamá, terminan y terminamos castrando los sueños de estos niños y de este adulto, donde vive en pro de la aceptación del otro. Donde si yo no hago lo que mamá me dice, lo que papá me dice, no soy merecedor de amor y no soy merecedora de amor. Y terminamos como robots andando y terminando acumulando diplomas, acumulando dinero y diciendo, ¿y yo qué? Claro, ¿y yo Muy cuándo? bonito para todos, exacto, sí. ¿Y yo Digo, dónde? todos me aplauden y yo qué. Sí, Tal cual. la frase, es decir, la frase muy típica es, si te portas bien, te quiero mucho. Y pero no nos dicen muchas veces, no nos dicen la contraria, pero es como nosotros ya traemos esa inteligencia y entonces por ley de gravedad espiritual deducimos. Entonces, si me porto mal, no me quiere, no merezco ser amado, En no merezco automático. recibir, exacto, es automático, ley de gravedad Ujú. espiritual, ¿verdad? Sí. Entonces, todas esas experiencias se conjugaron para que junto con esa crisis hubiera también crisis espiritual, es decir, peleé hasta con Dios. Me fui al otro lado, al extremo del ateísmo. ¿Ves? Del extremo fundamentalismo al extremo ateísmo. Porque es Donde decir, no hay la nada. claro, de esta parte del sinsentido en cuanto a si esto es ser católico, cristiano o creyente, pues yo empecé a ver que había mucho aprendizaje a través de la pastoral en cuanto a yo lo llamo la pastoral del sufrimiento, ¿no? De la Ok. pastoral del sacrificio. Y después me empecé a dar cuenta que las palabras que utilizó Jesús no eran esas, pero la iglesia las difundió mucho durante muchos siglos. Sufre, o sea, como que entre más sufras, más sentido tiene la vida. Como que Más entre más merecedor dolor, eres, ¿no? claro, o sea, como que entre más dolor, entre más sufrimiento, más culpa, etcétera, como que tienes un grado más alto y vas a alcanzar cosas más grandes espiritualmente. Tal cual. Y yo decía, que entró en confusión conmigo el tema y decía, pero no, porque me dijo que Dios es amor, ¿ves? Sí. Y eso no es coherente, ¿no? Entonces yo leí de pronto otros autores como Eric Fromm, El arte de amar, bueno, dentro de la filosofía también a Platón, o sea, otras visiones del amor, y empecé a leer otros textos de otros autores no católicos, sino de otras culturas como los sufis del desierto, Rumi, bueno, otra serie de personas que tienen otro tipo de enseñanzas sobre el amor y eso. El Bhagavad Gita, o sea, yo decía, wow, esto tiene otro mensaje desde del amor y de Tantra, de la sexualidad sagrada, o sea, otra concepción y eso me llevó a tener encuentros con los budistas, los hinduistas, los Hare Krishnas, y empecé a ver que la espiritualidad era un abanico muy grande, Uf, ¿ves? Entonces se empezaron a romper dentro de mí esos paradigmas claro, hacerte, claro, y al principio era esta confusión, ¿esto qué es? claro, ¿Ves? y más tú, Ángel, en el tema donde tú mismo lo dices, donde desde niño eh, fuiste, eh, viste todas estas doctrinas de la iglesia, del catolicismo, y lo tuviste muy marcado. Y Ujú. cuando tú empiezas a leer y adquirir ese conocimiento, pero no porque alguien te lo infunde, sino porque está ahí y tú empiezas a preguntarte dentro de tu cabeza, es cuando tú dices, a mí me suena por aquí y a mí esto me lleva a analizar qué se dice, cómo se actúa y qué siento yo, ¿no? Porque indiscutiblemente la espiritualidad es eso, es qué sientes tú, o sea, nadie te lo está infundando, es busca tú las herramientas y saca tus deducciones mentales, ¿sí? ¿Qué te dice eso? Allí viene el tema, ¿no? Claro, y ahí, pues empieza también Discúlpame, como ciertos sígueme hablando. otros conflictos un poco en disidencia y de cuestionamiento con las Perdone. autoridades con autoridades de la iglesia. Es decir, yo empecé a ser disidente y a cuestionar y a decir, pero
¿esto por qué funciona así? ¿Y quién dijo que era así? Y entonces viene un poco el tema en mí de cuestionar estas autoridades basado en argumentos sólidos, ¿ves? O sea, ya empecé Ujú, yo a tener argumentos con los cuales claro, decir, a mí explícame esto con argumentos, no es porque sí o porque no o porque así tiene que ser, no, a mí explícame con argumentos, a mí sustentan las razones de por qué esto funciona así. Y eso empezó a tal cual. generar cierta incomodidad con, obviamente, con algunas personas en la parroquia. Eh, Total, ¿no? eh, claro, cuando tú cuestionas, cuando tú no pasas entero, pareciera Si no, que también, explícamelo. claro, pareciera que también esa es la parte donde siento que la fe o lo que entendemos por fe se vuelve credulidad. O sea, me vuelvo crédulo en cuanto que creo todo lo que me dicen porque lo dice un sacerdote. Y yo dije, pues no, corazón, a mí me dieron inteligencia, sabiduría, conocimiento, Tal capacidad cual, de discernir, y eso es lo que me pide Dios, que utilice esos dones y esos talentos. claro. Y a mí, pues, explícame las cosas, no es como que porque soy el cura tienes que creerme. Yo le digo a la gente, a mí no me Sí, no es crean, así. yo les doy Sí, no. les doy la bibliografía, les doy para que ustedes mismos lean, porque lo Busca que la muchas herramienta. veces, claro, lo que muchas veces yo comparto es mi análisis de eso, de esas experiencias o de ese conocimiento que he adquirido. Yo les digo, pero ustedes pueden consultar la fuente que es esta, y a mí no me crean, es mi experiencia, esto es lo que Total. significa para mí. ¿Yes? Y entonces viene el tema de ser crédulo o ser creyente. Entonces, el crédulo es el que cree todo lo que le dicen y lo practica de acuerdo a como se lo dicen. El Y así, creyente, claro, el creyente es aquel que tiene un criterio personal frente a lo que le dicen y toma una postura que puede ser diferente a la que los otros tienen y está bien. ¿Ves? total. Y no es Lo que dices tú, cuestiona, cuestiónate, cuestiona lo que pasa allá afuera, cuestiona lo que te dice alguien, cuestiona el libro, porque tal cual tú lo dices, para eso tenemos este maravilloso órgano adentro que se llama cerebro, que es pensante, o sea, utilízalo. Él nos da tantos tips, nos dice, porque tú además lo sientes en el cuerpo cuando algo es verdad, cuando algo te resuena, cuando tú empiezas a cuestionar, a decir sí, no, por aquí es, tal cual, o sea, usémoslo, por favor, sí, cuestionémonos todo. sí, porque si no, nos sucede lo de la parábola de los talentos. Es decir, ¿Cuál es esa? Cuéntanos. donde dice que el dueño de un territorio llamó a sus tres mejores servidores y les dijo, me voy a viajar un tiempo y los voy a dejar a ustedes encargados de mis asuntos. Y dice que a cada uno le dio unas responsabilidades según la capacidad de cada uno, porque él los conocía. Entonces le dijo, al uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y que pues después de un tiempo regresó y los llamó para que le entregaran cuentas o lo hicieran, contaran cómo habían hecho. El que dice que el que le dio 5 dijo, Señor, me diste 5, aquí están otros 5, yo hice unas transacciones, no sé qué, y aquí hay otros 5 adicionales a los que tú me diste. Entonces, al que le dio 2, también dijo, Señor, tú me dejaste 2, aquí hay otros 2 adicionales a lo que tú me dejaste. También hice estas transacciones, unas negociaciones, etcétera, y aquí está el fruto de lo que yo hice. Y dice que el que le dio 1 tuvo miedo y lo escondió bajo la tierra, y cuando supo que su amo venía, lo desenterró, lo limpió, lo pulió limpiecito y se lo trajo y le dijo, Señor, como yo sé que tú siembras, tú recoges donde no has sembrado y cosechas de donde no has plantado, yo tuve miedo de perder lo que me diste y aquí te lo traigo, o sea, te lo entregué intacto, ¿no? No hice nada con él. Entonces, ¿cómo se traduce esto a la vida? Pues los 5 talentos que tenemos se llaman gusto, tacto, olfato, oído. No es nuestros sistemas de percepción. ¿Cuántas experiencias viviste con esos sistemas de percepción? Eso es lo que nos van a preguntar. ¿Cuánto los utilizaste? ¿Cuánto los multiplicaste? No es cuánta plata hiciste o cuánto acumulaste por miedo a vivir en carencia. No, es cuántas Total. experiencias viviste. ¿Con qué? Con los 5 talentos. O sea, ¿cuánto las multiplicaste en Wow. experiencias de vida? El de los 2 talentos, Jesús fue claro en eso, que tú sí sea sí y que tú no sea no. O sea,
¿Cuál es tu criterio para tomar decisiones? ¿Cuántas decisiones tomaste en la vida? ¿Ves? Y ese es el adulto, el que tiene un criterio para tomar decisiones. Sí o no, me conviene o no me conviene, es oportuno o no lo es. ¿Ves? ¿Lo tomo o no lo tomo? Y esas son las experiencias que vamos a multiplicar como decisiones en la vida. Y el talento que nos dieron a todos, y el problema es que está enterrado acá en un planeta que se llama Tierra. O sea, dice, es el mismo tema de la parábola. El hombre tuvo miedo y lo enterró en la Tierra. Aquí estamos en el planeta Tierra. ¿Cuál es el riesgo? Que volvamos allá y le digamos, no, me dio miedo usar la vida y aquí te la entrego intacta, no hice nada. Total, tocas un punto que yo creo que en ese momento a muchos les debe estar haciendo clic en la cabeza. Total, porque a mí también me alcanzó a hacer clic. Fue un miércoles, o sea, tal cual. Yo en los últimos meses siempre digo, ¿estás viviendo o vives a las carreras? Y entonces tal cual lo que tú dices, ¿estás utilizando tus dones y tus talentos de una forma adecuada o simplemente los estás escondiendo tal cual porque es que me da miedo allá afuera? Pero tocas un punto muy importante. Exacto. Pero tocas un punto muy importante. Por el miedo al ese que dirán, tal cual donde lo dices tú, ese miedo al que dirán, al que pensarán de mí, dejaste de vivir. Y cuando nos llamen allá, tal cual, ¿qué vas a decir? Es que me dio miedo. Mierda, discúlpenme. Sí, pero es como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás pensando con tu vida? O sea, wow, por favor, reacciona. ¿Sí? Porque literal, o sea, no vamos a volver a vivir esta vida dos veces. Y esto lo que estamos viendo en este preciso momento, en este instante, no lo vamos a volver a repetir jamás. Jamás, así vivamos 100 años. Entonces, hiciste clic ahí del que, ¿qué estás haciendo con estos talentos? O sea, ¿de verdad estás escondido allá? Claro. Detrás de, literal, genial. Y es muy fuerte porque, es decir, a mí me encanta utilizar las parábolas y irlas enlazando. ¿Ves? Genial, total. El enlace de esta parábola es otra frase muy fuerte de Jesús, que surge de una crítica que le hicieron los fariseos a los apóstoles, ¿no? Los que andaban con él. ¿Por qué tu maestro se sienta con prostitutas, come con glotones y bebe con bebedores? Es una frase muy fuerte, una crítica muy fuerte de los fariseos a Jesús, pero no se la dicen a él, le mandan razón con los apóstoles, ¿no? Claro, me da miedo. ¿Cuántas verdades me va a decir ese señor? Y yo no estoy preparado emocionalmente para escucharlas, ¿no? Y a cuántos no les pasa en la vida real, ¿no? Claro, pero es también este tema de cuántas personas hablan de nosotros a nuestras espaldas. ¿De cuántas personas hemos hablado a espaldas de ellos? Criticando sus actitudes, sus comportamientos, sus decisiones. Es esto mismo que está ahí en la Biblia. Y dice que, o sea, la deducción a partir de ese texto para mí, como terapeuta también hoy en día, porque soy terapeuta, es, si Jesús se sentaba con las prostitutas, ¿qué es una prostituta? Según, digamos, el canon cultural, es una mujer que vende su cuerpo en un lugar para recibir dinero y poder llevar pan a la mesa de su casa, o sea, para sobrevivir. Hoy en día, si lo traemos ese mismo criterio al concepto de hoy, prostituta es toda persona que vende su cuerpo en un lugar de trabajo en el que no es feliz por un dinero, por necesidad para llevar el pan a la mesa de su casa. Y con esas personas, como apóstol de Jesús, también me siento con ellos. Como terapeuta con ellos es con los que me siento. Con lo que decía Jesús, venid los cansados, los agobiados, los amargados, los reprimidos, porque hay mucha gente que está sufriendo en estas empresas por condiciones laborales injustas, pero tienen que someterse a eso. Tal cual. Para poder llevar pan a la mesa de su casa. Entonces, si Jesús se sentaba con estas personas, yo también hoy en día. Y es importante entender qué es lo que hacemos y cuál es la mística del servicio que prestamos. Venid los cansados, los agobiados, los dolidos,
que yo los aliviaré. O sea, la primera fase de un proceso de acompañamiento es aliviar el dolor del doliente. Saber qué estamos haciendo. ¿Ves? Los glotones. Sí. El tema de los glotones, la gente cree que es el que come en exceso o el anoréxico o el bulímico o el desnutrido con el tema de la comida. No, la pregunta se amplía mucho más. Es, ¿de qué te alimentas emocional, psicológicamente? ¿De qué te alimentas? O sea, ¿qué tipo de televisión ves? ¿Noticias? Total. ¿Frustración? ¿Intrigas? ¿Sí? Eso es con lo que te alimentas y estás obeso, emocionalmente obeso, de esperanza sobre las relaciones, de traición, de calumnias, de todo lo que pasa en las novelas. O sea, eso te tiene obesa la mente y te enseña que una relación no puede ser bonita, no puede ser agradable. O sea, ¿con qué te estás alimentando? ¿Ves? ¿Qué tipo de literatura lees? ¿Qué tipo de cosas llevas aquí adentro a través de tu percepción? De todo, porque todo eso es alimento, todo lo que te penetra es alimento. ¿Qué mensajes escuchas? ¿Ves? Porque si solo estás escuchando todos los días los chismes, las desgracias, que hablan mal del otro, y eso es tu alimento, pues, queridos, andamos en la desnutrición emocional, andamos en la anorexia emocional, vomitamos las relaciones, o sea, lo que pasa con la comida pasa con nuestras relaciones y nuestros vínculos energéticamente. Y por eso es importante entender que con los glotones también necesitamos sentarnos y atenderlos y escucharlos. Pero los primeros glotones que necesitamos escuchar es a nosotros mismos. ¿Cómo vivo mi vida? Por favor. ¿Cómo me estoy prostituyendo? ¿Ves? ¿En qué me estoy prostituyendo yo también? O sea, también en Tal eso. cual. He vendido mi integridad. ¿En qué he negociado mis valores y mis principios? ¿Sí? Esto es integral. ¿Ves? Y los bebedores igual. El tema de los bebedores son las madres. El tema de la bebida, quien nos dio la primera persona que nos dio a nosotros líquido en la vida es la madre. Fuimos concebidos en su vientre y estuvimos en un medio líquido durante 9 meses, en el líquido amniótico. ¿Ves? Y estuvimos conectados por el cordón umbilical, alimentándonos a través del líquido. Entonces, el mundo líquido habla de las emociones. ¿Cómo está tu mundo emocional? ¿Cómo están tus relaciones a partir de tu percepción emocional? Entonces, ¿cómo estamos con relación al aprendizaje en relación con lo femenino en nosotros? ¿Ves? Y mucho tema por sanar allí, ¿no? Siempre, claro. Sí, con el tema de la feminidad y con el tema del patriarcado que se ha tocado mucho por estos temas, el tema de la relación y la no aceptación de ese lado femenino, ¿no? De ese lado sutil, de ese lado emocional y querer siempre mostrarnos en unas formas rígidas. Y allí viene lo que tú dices del tema de la prostitución. Wow, y es que es un tema duro y que mucha gente no lo toca, pero es verdad. ¿Cuántos nos prostituimos? No solamente en lo que dices tú financieramente, sino también en lo emocional. Terminamos dándole la certeza de unas falsedades que nos dicen afuera y terminamos vendiéndonos, prostituyéndonos por nada, por tener un ávalo de una sociedad o de alguien que creemos que estatus socialmente es más alto que nosotros. Y tal cual, terminamos prostituyendo nuestra dignidad, nuestro amor, nuestros valores y nuestros principios por estar de acuerdo en una sociedad machista, misógena, ¿sí? Que no acepta su conexión con la feminidad, lo que tú dices ahorita, ese lado emocional y esa necesidad de sanar y de reconexión con lo que realmente somos, ¿no? Con los seres, con la madre tierra, con la naturaleza y con encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Total. De ahí viene también, pues dentro de las experiencias vividas, que aún hoy en día la mantengo, fue con las tradiciones ancestrales, ¿no? Este contacto a través de la medicina, donde se abrió otra percepción de la espiritualidad mucho mayor. Tocando ese tema, discúlpame, nos hablaste que iniciamos y tú iniciaste brindando con Mambe. Yo quiero que les cuentes aquí a todos qué es el Mambe, ya que empezamos con la medicina ancestral. Bueno, Mambe es una palabra
que quiere en el dialecto indígena, quiere decir sentar la palabra, es lo que traduce al castellano. ¿Qué quiere decir sentar la palabra? Es decir, en los círculos de palabra con los abuelos o con las tradiciones indígenas, quien tiene la palabra va hablando y los demás van mambeando, es decir, van sentando a través de la medicina la palabra en todo su cuerpo, es decir, que esta palabra que se está diciendo acá se plasme en mí y se haga vida, ¿ves? Entonces eso es sentar la palabra, es decir, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Cuáles son los mensajes que estás emitiendo? Y a través de este estar ahí como mambeando, es tener la medicina en la boca. En este caso el mambe está conformado por hojas de coca molidas, es hoja de coca pulverizada, y ceniza del yarumo, que se mezclan ambas, y eso es lo que conforma el mambe. No produce ningún tema de alucinaciones ni nada de eso, porque también las medicinas indígenas las han contextualizado mucho en este tema alucinógeno, y es diferente la lectura desde la parte espiritual, porque hablamos de enteógenos, y enteógenos es una palabra que hay que descomponerla. Ente quiere decir ser, ¿sí? Teos, o sea, esa palabra va entrecruzada. Teos quiere decir Dios, o sea, el ser en Dios. Enteos quiere decir el ser en Dios, y genos quiere decir genética, o sea, incorporar a Dios en tu genética, es lo que quiere decir un enteógeno. Genial. ¿Sí? Tú lo tocabas ahorita, y el tema del mambe se utiliza mucho en el círculo de la palabra del hombre en los que hemos estado, y precisamente es para eso, ¿no? Para lo que dices tú, reconectarnos con nuestro ser, con nuestro Dios, reconectarnos con nuestro ADN y tener esta visibilidad y este poder expresarnos desde nuestro ser, ¿no? Porque lo que decíamos ahorita, nos metimos en este cuento de la humanidad y del sistema, que nos desconectamos, se nos olvidó realmente quiénes éramos, y es supremamente importante volver a estas raíces, ¿no? Y mediante la medicina natural, como nos lo estás diciendo ahorita. Claro, y es que ese es el tema precisamente de acordarnos que somos una chispa de la divinidad en nosotros. Yo soy Dios en mí. Pero si tú dices eso en el cristianismo, te dicen, pero ¿qué te crees? Bájate del pedestal. Pero ¿Qué pasa? Claro, pero si tú estás en la India o en estas culturas orientales y tú dices, oye, me di cuenta que soy Dios, te van a decir, oye, qué bueno, ahora vívelo. Te conectaste contigo. ¿Ves? Yo soy Dios en mí. Eso fue un aprendizaje con una abuela mexicana, la abuela Margarita. Es contundente la experiencia de vida de esta mujer. Y en el encuentro con ella, cuando nos conocimos, decía, cuando yo quiero algo, yo me lo pido y yo me lo doy porque yo soy Dios en mí. Wow. Yo decía, wow. Qué Y la hermoso, Madre Teresa, sí. claro, la Madre Teresa de Calcuta tenía también contaba una experiencia alguna vez. Decía que ella, en una anécdota, de que para ella era triste ver salir a la gente de las iglesias, ¿sí? O sea, y ver entrar a la gente a las iglesias a limosnearle bendiciones a Dios, como si fueran mendigos. O sea, ¿cómo es que un hijo de Dios tiene esa conciencia de que por favor dame una limosna o no sé qué? O sea, no, eres hijo del rey. O sea, eres su elegida, su elegido acá en la tierra. Y entonces, pero por eso digo que mucho de esto está desde la misma cultura que nosotros como iglesia hemos difundido. Y eso es importante recalcarlo y decir, es necesario que nos empoderemos también en eso. Y digamos, es que soy tu hijo, me reconozco como tu hijo o tu hija, ¿ves? Soy una parte de ti. Claro, como Dios en mí, yo me doy a mí mismo. Entonces no voy a limosnearte ni a pedirte. Voy a decir, ilumíname para darme a mí lo mejor que tienes para darme. O sea, ¿a través de qué? De tus dones, tus capacidades, tus carismas, tus talentos. Todo está en ti. ¿Ves?
Total, tú lo decías ahorita y lo tocamos también. El hecho de salir y darnos látigo y el hecho de que nos vendieron esta idea de que, tal cual lo que decíamos, tenemos que sufrir, es que entre más sufras, más rápido llegarás al reino de Dios, es que eso no se hace, es que eres impuro, eres impura si piensas eso. Y este tema, lo que tú decías, de vivir limosneando, de vivir pidiendo, de no creernos lo capaces que somos y que hay una parte de Dios en nosotros y dejarle todas estas necesidades y todo este amor allá afuera, es donde se pierde el tema de la espiritualidad, ¿no? Donde perdemos totalmente nuestro camino, nuestra visión y quiénes somos realmente, qué vinimos a representar aquí. Por eso esta dualidad entre qué es la religión y qué es la espiritualidad, porque realmente, si lo hablamos en una palabra congruente, si tú eres una parte de Dios y si Dios está en ti, o sea, ¿qué eres tú? Sí, realmente, ¿quién vienes a representar aquí? Sí, ahí está es decir, la religión en la palabra como tal en griego viene de una palabra que es religar, unir, como yoga, que viene de yugo en el sánscrito, ¿ves? En el caso del cristianismo, la palabra sería religión, religar, unir, juntar. Y resulta que paradójicamente hablar de religión en nuestra cultura es separar y excluir, o sea, lo contrario. Totalmente. O sea, entendimos al revés el mensaje. Y lo hacemos al revés, ¿no? Totalmente claro. Lo aplicamos claro. Al inverso. Porque sí, tú no puedes unir a una iglesia, a un tema de la religión, con una iglesia cristiana, con unos testigos, discúlpenme, no quiero tocar puntos, pero no se pueden estar en una sola iglesia, ¿sí? No pueden ser una sola iglesia, porque cada uno promulga su palabra y lo que cree de lo que dice la Biblia y de lo que está bien hecho. Claro, y es que precisamente es donde está el tema de lo que llamaríamos un poco la doctrina, el adoctrinar. La doctrina para mí, desde la parte, es decir, desde la psicología conductista, doctrina se llama condicionamiento. Yo voy a utilizar otra palabra más fuerte, pero sí, para mí es domesticar. ¿Ves? Así es. Y en el caso, pues precisamente es donde cuando tú te vuelves un ser condicionado, no piensas, simplemente respondes a los estímulos de la manera como te dicen que tienes que responder. Coacciono y ya. Claro, o sea, si no haces las cosas de esta manera, estás pecando, estás desatinando, no es como te dijimos que se hace. Pero eso allí es del miedo, ¿no? Claro, y muchas veces del miedo. Y no entendemos que precisamente para qué nos dieron la inteligencia, para qué nos dieron el conocimiento, la capacidad de analizar, para qué están los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de ciencia. Y si yo digo, bueno, el don de ciencia y método científico, pues yo tengo que hipótesis, planteamiento del problema, análisis, experimentación, conclusiones. Resultados. O sea, eso es el don de ciencia, corazón. Pero de alguna manera en la religión como que no debes usarlo, ¿no? Debes simplemente recitar lo que te dijeron y ya. Porque y eso así dice y... Claro, pero precisamente es donde se rompen paradigmas. Es decir, nos quedamos mucho con una frase del momento de la crucifixión o del momento del prendimiento de Jesús, cuando él dice, destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? Pero eso fue el momento de la pasión. Pasión, muerte y resurrección son como los 3 momentos que se viven. Y entonces nos quedamos como que destruir el templo y la gente creía que estaba hablando del templo de Jerusalén. No, él estaba hablando de su cuerpo. Pero eso tiene un mensaje, hay un mensaje para desencriptarlo. O sea, descodificarlo, ¿no? Hacerle hacking espiritual a ese mensaje. Tal cual. Entonces el mensaje no era el sufrimiento. El mensaje es, yo puedo someter mi cuerpo
a los peores castigos o a las peores situaciones de la vida, que en ese momento era el peor castigo para una persona, era la crucifixión. ¿Ves? Y él dijo, puedo someterme a eso, pero eso no me destruye. ¿Cuál era el mensaje para la humanidad? Tú puedes someterte a las peores situaciones en la existencia, pero si tú estás en la conexión con el Espíritu de mi Padre, eso no te destruye. O sea, muchas veces ahí es donde está la postura nuestra. O nos ponemos desde la víctima, ¿por qué me pasa esto a mí? Tan de malas yo, no sé qué, etcétera, y látigo. O como también yo me incluyo. Yo también tuve todos. Todos. Dios, oye, ¿por qué permites que me pase esto a mí? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuándo? ¿Qué pasa? Sí, y ¿por qué? Vino una respuesta que fue contundente. Me dice, porque confío en ti. Porque sé que tú eres capaz de resolver eso. Por eso esas experiencias de dolor, de dificultad, te suceden, porque tú estás en capacidad de resolverlas. Y entonces cambió mi mentalidad en eso y digo, gracias por la confianza, pero cógela suave. Dame más pasito. No, y no es que quede duro, no es porque es presente la forma de la percepción que tenemos. De decir, oye, gracias por confiar en mí. Y ya sé que cada cosa difícil que se presente es porque tengo la capacidad de resolverlo y es tu confianza en mí, que es la otra tema, la diferencia entre la fe que nos enseñaron y la fe de la que hablaba Jesús. ¿Ves? La fe que nos enseñaron es creer sin haber visto. ¿Sí? Y todo el mundo anda detrás de la zanahoria de creer sin haber visto. A ver si algún día alcanza. Y entonces no cuestionamos nada, no le ponemos a nuestra cabecita alimento, sino que no, así dijeron que era, entonces yo tengo fe. Una fe así, una fe ciega. Mira, Ángel. La fe de la que hablaba Jesús es fuerza espiritual. Fuerza espiritual. No es creer sin haber visto, es que uses la fuerza espiritual para transformar esa situación en tu vida. ¿Ves? Es diferente, como esperar que caiga un conejo, se salga un conejo del sombrero. Y un acto de ¿qué pasa? Sí, sí. No nos confundamos. Que Dios no me oye, es que Dios no... pero no, un poco entra ahí la historia de Zaqueo, un ladrón, donde Jesús dice que iba Jesús en la procesión, no sé qué. Zaqueo era un hombre muy bajito, según lo que cuenta la Biblia, y que se entrepó en un árbol que se llama un sicomoro, y que Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy me quedo en tu casa. Y entonces resulta que todo el mundo empezó a criticar a Jesús otra vez. Pero ¿cómo te vas a quedar en la casa de un cobrador de impuestos, de un ladrón, de no sé qué, de un estafador? Y Jesús no les paró bolas, él fue a quedar a la casa de este hombre. Y esa noche, o sea, la Biblia no cuenta qué hablaron, pero algo pasó en la vida de Zaqueo, porque al otro día él dijo, Señor, al que yo le haya robado, le voy a devolver lo que le robé más la mitad. O sea, él tuvo un acto de conciencia. Algo pasó esa noche suficientemente trascendental para él, donde entendió que el tema no era aprovecharse de los otros. El tema no era robar a los otros y acaparar para él por inseguridad, sino que el tema era compartir lo que tenía. Y ahí es donde está el tema nuestro con la vida. Vives con miedo y acaparas por inseguridad, no compartes por miedo, porque es que te quedas, de pronto no te alcanza para ti, o empiezas, o empiezas a convivir y a entender que la riqueza, la abundancia está en compartir con los otros. ¿Ves? Ahí es donde está el cambio de paradigma en este sentido. Y por eso es... desprendernos. Claro. Salomón lo decía, o sea, Salomón decía, mirad las aves del campo, qué bellos se visten, mirad los lirios, las flores, cómo se visten, cómo las viste el Padre Eterno, ¿no? Y Jesús decía en su tiempo, decía, mucho más tu Padre Eterno te dará a ti lo que sea necesario y suficiente, porque tú eres más que las aves y más que las plantas y las flores.
O sea, a ti también te tiene, pero debes aprender a confiar en su providencia. Debes crear esa relación de confianza de que no te faltará nada y que tu Padre está más pendiente de ti, de tus necesidades, de lo que tú crees. Pero eso implica convicción. ¿Ves? Ese era el tema de la fuerza espiritual. La fuerza espiritual debe llevarte a la convicción y se construye la fe, esa fuerza espiritual, se construye a partir de experiencias de vida. Haz de cuenta que cada experiencia que tú resuelves es un ladrillito que vas poniendo en ese puente hasta la convicción, hasta que tú digas, estoy convencido de que a mí no me va a faltar nada, de que voy a tener lo necesario y lo suficiente. En vez de estar, como decía la Madre Teresa, poniendo, por favor, dame la limosna espiritual y eso. Total. Mira que tú tocaste ahorita un tema con Jesús cuando destruyó el templo y tocas un punto importante y es, a mí siempre me hizo en mi cabeza, yo de niña siempre cuestioné, desde muy niña, el tema religioso. También vengo de una familia religiosa, muy católica, donde sagradamente todos los domingos íbamos a iglesia, pero yo me cuestionaba mucho esos temas desde niña, o sea, desde niña fui una niña inquieta por querer saber más, ¿sí? Me cuestionaba mucho esos temas, quién era Jesús, qué había hecho y todo esto. En Semana Santa me acuerdo que era la típica Semana Santa súper juiciosos en casa, ¿no? Viendo todas las películas y algo que me resonó mucho en una película de Jesús, precisamente cuando destruye el templo, es que él dice, es que a mí no me vas a encontrar aquí, a mí no me encuentras aquí. Entonces, lo que dices tú, ese tema de que nos vendieron esas ideologías de que en ciertos lugares o en algún lugar es que lo vas a encontrar, del resto no lo encuentras, nos hace desprendernos exactamente de lo que realmente somos, ¿no? De que hay ese Dios en ti, en mí, viviendo y esa conexión, ¿no? Y es desde allí donde empieza todo este tema de las doctrinas y demás, y nos desapegamos de lo que no somos nosotros, ¿no? Sí, precisamente ese texto que tú dices está tomado de un evangelio que no está en la Biblia, es del evangelio de Tomás. Dice, levanta una piedra y me encontrarás. Rompe un trozo de madera y ahí estaré. Allí estaré. Y ese es el tema precisamente de entender que había un sacerdote muy reconocido en la iglesia que es el padre Teilhard de Chardin, que era científico también. Y él decía que Dios está más interno a ti que tú mismo. O sea, y había uno de los grandes doctores de la ley también decía eso. Tanto te buscaba, Señor, afuera, y tú estabas más íntimo a mí que yo mismo. O sea, nosotros salimos a buscar a Dios, con esta idea de buscar a Dios, en peregrinaciones y en viajes. Hoy en día se hace a las pirámides y a los templos y a todo esto, pero resulta que Dios está en ti. O sea, el templo donde debes habitar y donde debes rezar y hacer tu práctica diaria es en el templo de tu cuerpo, que él mismo dijo, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? El que habita en ti, el que eres tú, pero que no te has reconocido en la magnitud que eres. ¿Ves? Y ahí estás tan cerca de ti, pero nos vamos a buscar lo que a la tumba de Jesús, que a la pirámide de no sé qué, que a la, ¿sí? Y a la iglesia. Sí, lo que sea, pero está ahí a una distancia, está a la mínima distancia de ti, está a un pensamiento de ti, a una intención de ti. ¿Ves? Sí, total. El tema de romper lo que dices tú, el tema de romper miedos, de cuestionarnos, de por qué no puedo hacer, por qué me cohíbo, por qué dejo de hacer, por qué no recibo, por qué no doy, lo que decías tú ahorita desde el tema del miedo, porque me quedo yo sin nada, porque en esta sociedad nos volvimos exactamente, yo recopilo y entre más recopile los demás me alaban y se nos olvidó eso, ¿no? El que quien da, mejor sirve, ¿no? Quien siempre da para los demás, siempre tiene. Pues ¿sí? esa es la otra
la otra propuesta de Jesús dice, pedid y se os dará lo que estés pidiendo. Busca y encontrarás donde estés buscando. Sí. Toca y se te abrirá, pues donde estés golpeando. Y entonces es donde viene la forma nuestra de pedir. Señor, es que necesito pagar deudas. Y el universo te responde, listo, hermano, no hay problema. Tengo miles de años de experiencia en endeudamiento. Para pagar deudas necesitas vivir endeudado. ¿Ves? Sí. Pero si tú dices, quiero cancelar estas cuentas, a ti te entregan un paz y salvo. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Lo mismo con la pareja. Es que yo quiero encontrar una pareja, solo me llegan hombres casados, padre, ¿qué será? Pues eso es lo que estás pidiendo. Estás pidiendo parejas, pues que te llega parejas. O sea, coordinémonos. Si tú dices, oye, yo quiero compartir con alguien que esté también en exclusividad para compartir conmigo, eso es difícil. Mi vibración de amor. Conformar los dos, una pareja. Tal no es cual. Encontrar una pareja. No. Por favor. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pidiéndome? O sea, de verdad, te coordina. Se te dará lo que estés pidiendo. Pero también viene una correspondencia ahí y es, al que más tiene, más se le dará. Entonces, resulta que no es al que más acumule riquezas, a veces lo hemos entendido, es así, como que el que más acumule, más se le dará. No, es el que considera que está en la abundancia y está dando en su abundancia, ¿sí? Lo que puede dar. Yo me considero abundante, puedo servir y aconsejar y acompañar y dar apoyo. Ahí está mi abundancia. Y entonces más se me da, o sea, más gente me llega para poder seguir dando más. Que en concordancia, ¿no? Claro, es concordancia en eso. Y tal es un efecto. O sea, yo causo el efecto que quiero afuera. Claro. Entonces el tema no es, ay, ¿cuánta plata me irán a pagar por hacer nada? No. O sea, donde se integra la vocación con la profesión. Cuando tú integras profesión y vocación, ahí no hay pierde. O sea, profesión, un servicio. Cuando entiendes que tú eres un ingeniero civil, construyes puentes, calculas estructuras, y si tú te estás robando, o sea, es decir, haces un presupuesto que debes utilizar concreto de tal resistencia, que debes usar hierro de tal calibre, etcétera, y resulta que después cuando ejecutas la obra empiezas a robar por ahí, que el concreto ya no es de tanto, sino de menos calidad, que el acero ya no es de tal consistencia, sino de menos calibre, y tú no estás pensando que por ese puente va a pasar tu propia familia, querido. ¿Ves? Y donde esa estructura llegue a fallar, o sea, pones en riesgo a los demás. Y si tú consideras que es una misión sagrada el hecho de calcular esa estructura, debe tener los mejores materiales porque estás protegiendo vidas ahí. ¿Ves? Si no llevamos nuestra profesión a ese nivel, ¿en qué estamos? Los abogados. Yo he tratado chicos que entran a la universidad con el tema de ser abogados para ejercer la justicia y resulta que se desilusionan, se frustran porque les enseñan es a buscar la trampa en la ley para que la persona que comete las injusticias no pague las consecuencias. Y entonces, ¿en qué estamos? O sea, si vas a hacer justicia, debe haber justicia, equilibrio, debe estar equitativo el tema. Y no es como lo busco la trampa a la ley para salvar de la responsabilidad al que cometió la injusticia. Y así estamos. El médico que se le olvida un bisturí dentro de una persona en una cirugía, ¿ves? Wow. Porque es que no le pagaron, o tiene que hacer una cirugía de caridad o esto, y dice, no, pues que no me lo pagan, entonces, pero tu misión es salvar vidas, corazón. ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué te metiste ahí? ¿Ves? Y así cuando nos desconectamos, ¿no? Cuando vivimos en lo que dices tú, en esa desconexión y en ese afán, y si yo hago, ¿qué tengo a cambio? ¿Qué tengo a cambio? O sea, ¿cuál es mi recompensa por eso? ¿Yo qué gano ahí? Sí. ¿Cómo vamos? Y es el típico que hacemos, porque me incluyo, en algún momento obviamente lo hice, también fui una humana mundana, y todavía ignorante en este mundo, todavía sigo aprendiendo.
pero tal cual, cuando tú no coordinas tu profesión y con tu ser, terminamos cometiendo errores garrafasales en este mundo y terminamos después en esos huecos donde dices tú, Ángel, donde todos hemos ido, le digo yo el infierno, y nuestros infiernos, y diciendo, óyeme, miércoles, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estoy haciendo? No soy feliz, no estoy en concordancia con lo que quiero y con lo que el universo me da, pero ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿de verdad estás pidiendo de corazón? Y lo que decías tú primero, ¿de verdad estás dando de corazón? ¿O estás alimentando tu ego y alimentando esa cabecita para huir de lo que realmente hay afuera y que realmente adentro tuyo no hay ese amor ni estás consagrando ese amor verdadero, ¿no? Total. De hecho, paradójicamente estaba hoy compartiendo un mensaje de el fundador de Dubái, un jeque, ¿sí? Okay. Y decía que le preguntaron sobre el futuro de su país y él respondió lo siguiente: mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en un Mercedes-Benz, mi hijo anda en una Land Rover y el hijo de mi hijo seguramente andará en una Land Rover, pero mi bisnieto volverá a andar en camello. Y explicaba por qué. Dice, tiempos difíciles generan hombres fuertes. Hombres fuertes generan tiempos fáciles para los sucesores. Tiempos fáciles generan hombres débiles e inexpertos. Y hombres débiles e inexpertos vuelven a generar tiempos difíciles. Y ahí está la cuestión. ¿Cuáles son las habilidades para la vida que le vas a dejar a tus sucesores? No es cuántas cosas materiales. Lo mismo al que roba. Yo le digo, pan para hoy, hambre para mañana. Tal cual. Tú robas hoy y crees que es una habilidad robar. La llamamos viveza. Creemos que hacemos atajos espirituales y somos hábiles y usamos la inteligencia para eso. Pero nuestros sucesores los sufren mañana, queridos. Déjales herramientas para la vida, déjales abundancia en herramientas. No les dejes solamente dinero. ¿Ves? Enséñalos a usar eso, enséñalos a usar eso en servicio de los demás. Que lo disfrutemos, que es la bendición que yo le enseño a hacer a las personas con el fruto de su servicio. Bendito el fruto de mi servicio, bendito el dinero que gano como fruto del servicio que presto. Dame la sabiduría. Esas manos. Claro, dame la sabiduría. Espérame, yo prendo mi luz, que me queda oscura. Dame la sabiduría para disfrutarlo, compartirlo con mis hermanos y multiplicar en experiencias de vida. Entonces, es donde viene esta relación distinta con el acaparar. No, es compartir, corazón. ¿Para qué tener dinero? Para que todos estemos bien. ¿Ves? Crear colectividad. ¿Tú qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar a cumplir tus sueños? Tal cual. ¿Ves? Aquí nosotros medio mundo, o sea, medio mundo haciendo dieta que para adelgazar y ser fitness hoy en día, y en África medio mundo muriéndose de hambre. Y aquí está la comida. Tú vas, o sea, ibas a los centros comerciales. Yo le sugería hacer ese ejercicio a los chicos que yo les daba catequesis. Vayan un fin de semana a un centro comercial. Siéntense a observar a la gente. ¿Cuánta comida queda en los platos? ¿Y qué pasa con esa comida? Esa comida va a parar a la basura. Y hay gente que tiene la desfachatez de pedir un plato, lo prueba y si no le gustó, lo rechaza y eso va a la basura. ¿Y cómo es que decimos que no hay comida para los otros? Si la estamos botando y no valoramos lo que tenemos. ¿Ves? Y nuestros hermanos aguantando. Entonces decimos, el tema es una mala distribución de los recursos, un mal uso de nuestras capacidades y nuestros talentos. Y ahí es donde tenemos que ponernos al servicio de la vida. ¿Sí? Total. Lo que dices tú, el tema de ponernos en el zapato del otro, de mirar, óyeme, ¿estoy comprando esto por ego, porque realmente lo necesito, o a quién le estoy llenando el bolsillo? ¿Sí? Porque tal cual, lo que tú dices, sí, me alimenta un ratico la foto, la selfie, a todos, pero realmente estás allí por placer, por vivir, o por llenar las expectativas y el ego de esta sociedad, que le encanta que seamos consumidores, pero consumidores repulsivos, porque ni siquiera somos consumidores felices, sino lo tomamos, lo consumimos, si es que lo consumimos, o llenamos un escaparate o un medio
y ya. Me acordé, Pero nos devolvemos para casa, dime. me acordé de una señora que en consulta, que ella venía con un tema ahí de un conflicto con su economía, ¿no? Sí. Y entonces siempre venía a consulta con la misma cartera, ¿sí? Okay. Y hubo un momento en que me habló, no, yo compro carteras y compro bolsos y no sé qué, y yo la veía siempre con la misma, ¿no? Una ya viejita, ya ajetreada y esto, pero siempre venía con esa misma. Y yo le decía, oye, ¿es coincidencia o qué sucede? Porque tú me hablas de que tienes muchas carteras, pero aquí siempre vienes con esta. Entonces decía, no, esta es la que más me gusta. Y yo le decía, ¿y las otras? Me dice, no, yo realmente esta la uso todo el tiempo. Entonces le dije, ¿qué guardas en las otras? ¿Para qué tienes las otras entonces? ¿Ves? Y entonces ella hizo como un clic en ese momento y dijo, Sí. entonces fue la pregunta, ¿no? Oye, ¿cuándo vas a comprar bolsos? O sea, empezó a mirar y iba a comprar bolsos cuando estaba triste. O sea, compraba los otros bolsos para guardar sus tristezas, pero siempre usaba la carterita más vieja, la que más le gustaba, la que sí. Que se Entonces, sentía cómoda, ¿no? entonces me empecé a dar cuenta, los hombres gastamos ropa, gastamos muchas veces en chaquetas, en abrigo. O Okay. sea, para abrigarnos la soledad, abrigarnos la tristeza, la separación y esto. Es un poco el conflicto masculino. Y las mujeres compran o ropa en cantidad o bolsos en cantidad y generalmente usan el que más les gusta. Los otros son para guardar las tristezas o las carencias. Pues, wow, hay que Para revisar. acordarme que tengo algo allá, ¿no? O sea, Claro, tengo algo allá, pero, y no lo quiero sanar, ¿no? Yo al le mercado, llamo, al mercado le sirve que tú compres, que tú no estés claro, satisfecho contigo mismo, que tú te sientas vacío, que tú te sientas carente. Al mercado le sirve que tú consumas. total. Lo Vivas mismo desde que tu el tema miedo. del matrimonio, que al mercado le sirve que las parejas se separen. No es que ese niño va a tener 2 casas o 3, y en cada casa va a tener su ropa, porque es que la mamá o el papá, no, que su papá le compre ropa allá, que su mamá le compre ropa allá, y tú va a tener 2 computadores, 2 tablets, 2 celulares, porque es que el uno y el otro, o sea, como se pelean ahora, entonces que tengas allá tus cosas y aquí tienes las otras. Y al mercado le sirve eso, que la familia se divida, ¿ves? Total. Que no haya un consumo consciente, sino un consumo compulsivo. ¿Mm? Y que vivamos desde el miedo acumulando, ¿no? Lo que Claro, decías tú, nosotros las mujeres que somos administradoras por naturaleza y que todo lo hacemos desde la administración, pero también desde ese miedo de la carencia, porque lo hablábamos, ese miedo de la carencia donde no puedo gastar, no puedo tener, y el miedo donde me falte, donde no tenga, y entonces empezamos a acumular. Nosotros las mujeres somos bien compulsivas con ese tema, de comprar y acumular desde esa carencia, ¿no? Desde esa necesidad de que tengo que acumular y tengo que tenerlo ahí porque no sé qué pase más adelante, y vivimos en el miedo, en un tema de círculo sin fondo y sin salir de allí hasta cuando llegamos al momento de decir, ¿yo para qué tengo todo eso? ¿Y yo para qué es que me sirve? ¿Mm? para, ¿qué estoy tratando de reemplazar con tantas cosas? ¿Qué estoy tratando de llenar? ¿Ves? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Entonces es donde Llevamos aquí, sí, dime, viene que llevamos aquí ahorita, mensajes, preguntas. llevamos hora y 8 minutos. Wow, es que son tan buenas Yo las charlas. he tenido, es decir, yo molesto mucho con el mamba y digo, desde que el perico tenga el piste, Todo nos fluye, todo nos fluye. Sí, tenemos aquí una preguntita. Denis nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? vale. Si quieres nos contestas. Desde nuestro concepto cultural y social, la religión está basada en los rituales, es decir, en la práctica de unos rituales, ¿sí? Eso es desde la cultura y desde nuestra parte sociocultural. La religión está basada en seguir unos rituales, en seguir unos dogmas o unas enseñanzas y practicarlas de acuerdo a la manera que Bien. nos dicen, ¿ok? La espiritualidad es la integración que tú tienes con lo trascendente. O sea, nosotros en filosofía y teología hablamos de inmanencia y trascendencia. Lo inmanente es lo evidente, el mundo físico, lo que puedes percibir.
¿sí? Lo trascendente, ¿qué es? Lo que no puedes percibir, lo espiritual. Pero ahí entramos a hablar de las emociones también. El amor no lo vemos, realmente el amor no lo vemos. El amor es un concepto que tenemos y entonces decimos, yo le regalo una rosa a Lorena y le digo, te amo, ¿sí? Y Lorena dice, ay, qué lindo, mira cuánto me ama, me trajo una rosa, no sé cuáles son las más caras hoy en día. Hay gente que gasta un salario en una rosa, porque pues hay que demostrar el amor, ¿no? Lo mismo hay la convicción de que si vas a comprometerte, el anillo tiene que tener un diamante, no sé de cuántos quilates. Y si no Entre es más caro, más el amor. exacto. Entonces viene el tema de decir, yo expreso el sentir a través de un objeto, o sea, pero el objeto solamente, el objeto es la conexión en ese momento de la expresión de lo que estoy diciendo que siento. Y en Lorena se activa seguramente también decir, wow, me ama porque me trajo una rosa. Me está demostrando el amor. Claro, me está demostrando, pero ¿viste el amor? No lo viste. Fue a través de un elemento de una operación nuestra física en el mundo inmanente que trajimos algo del mundo espiritual y lo evocamos aquí en una acción. ¿Ves? Y entonces es importante empezar a entender que es más bonito en un momento dado podernos conectar a este mundo inmanente, de este mundo inmanente al mundo trascendente. Decir, okay, es más bonito poder sentir las expresiones de amor en los detalles, en la palabra, en la dulzura, en la ternura, pero por incapacidad de expresar eso, entonces ahora nos decimos, ay, mira cuánto, y me la paso regalándote, o sea, sobornando tu emocionalidad con objetos. Y pasa mucho también de padres a hijos. Como no tengo tiempo de estar contigo, te traigo los últimos juguetes tecnológicos. Sí. Y entonces te lleno de cosas para decirte que te amo, pero no tengo la capacidad de expresarte el amor como caricia, como ternura, como calor, como presencia, ¿ves? Y eso para el mundo... mi inexistencia, ¿no? Claro, al mundo le sirve. Suplo lo material, ajá, suplo con lo material mi inexistencia física y emocional. Porque exacto. Tal cual, o estamos ausentes físicamente o estamos presentes físicamente, pero nuestra mente no está. Y entonces vuelven los temas de los egos también allí, ¿no? Juega el tema del ego, donde entre más caro y costoso el anillo de compromiso, más le demuestro mi amor, y entre más grande el diamante, más la amo, cuando, óyeme, allí no está. Cambiamos las simbologías, pero se nos olvida que realmente el verdadero símbolo es la demostración afectiva, ¿no? Demostrar con tu presencia en todos sus aspectos. Pues es la paradoja de hoy en día, es decir, o sea, tenemos los chats, el WhatsApp y todo esto, y los emoticones se volvieron la sustitución de expresar el afecto. De sentirnos, de tocarnos. Claro, entonces, ahora ¿qué hace la pareja? Te quiero expresar que estoy deseándote intensamente y te mando que tiene los ojos así con corazones. Tal cual. Lo demuestras acá, en el contacto personal. Y te mando besitos y ya. Claro, te mando el piquito y no sé, y bueno, y el pico, ¿por qué no lo mandas en vez de mandarlo así, lo mandas en un video? ¿Ves? Pero mandas un dibujo que expresa lo que quieres y no usamos esto. Y fuera de eso nos volvimos unos analfabetas emocionales porque ya no sabemos expresar la figura, ya no sabemos expresar el amor y el deseo. ¿Ves? Tal cual. Digo yo que en vez de ser medios de comunicación, son medios de incomunicación. Paradójicamente, sí, las mamás comparten eso también, ¿no? Yo ahora les mando, estoy en la casa con todos, entonces les mando un WhatsApp, ¿pasas a almorzar? Estoy en la sala, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, sí. Grita? Necesito escuchar vieja. Claro, en el absoluto silencio las casas, ¿no? Y si vienes a almorzar, ay, ya voy. Y la relación. Y están en la misma casa. Claro, no, y nomás los amigos, nos vemos para tomar cafecito y no sé qué, y tú ibas a los cafés, veías a la gente reunida, pero cada quien, o sea, nos encontramos para reunirnos, pero nos reunimos es para estar cada uno en su pantalla. Sí, mira, me están escribiendo, me enviaron un emoji. Es absurdo. Por favor.
Por Entonces, favor. ¿cuál es el encuentro? Y después la gente llega a terapia, es que me siento solo, es que no tengo nadie con quien hablar. Tal Y cual, yo, no tengo nadie con quien hablar. ¿Qué les te pasa? Vete para el parque, vete a correr y lo verás cuánta gente encuentras en la calle corriendo en la ciclovía y alguno te va a hablar. O sea, o cáete de jeta y te aseguro que alguien te va a alzar. Y ahí inicia la conversación, o sea, haz algo por ti, ¿sí? O sea, claro, lo pero que también, decías tú ahorita, o sea, yo le pido y le pido a Dios y Dios no me da, pero muévete, o sea, haz algo por tu existencia, literal. claro, está como este cuento un náufrago, naufragó una embarcación y el Sí. hombre vino, eran los rescatistas, ¿no? Y él dijo, no, Dios es que me va a salvar y no quiso aceptar los rescatistas, ¿no? Después llegó un helicóptero, no, yo no, Dios me va a salvar a mí, no sé qué. Y así llegaron varios servicios de rescate y entonces el tipo finalmente se ahogó y llegó su alma allá a las puertas del cielo y no en buena actitud, sino con el reclamo, ¿no? Obvio. Entonces, San Pedro ahí listo, pues, en la puerta, y el hombre emberracado, pero mal. Y dice, ¿pero qué le pasó? No, es que pasó un accidente y no sé qué, y con todo la tema. Entonces, yo quiero hablar con Dios directamente. Yo no, como que llegamos a veces, ¿no? A mí, llámame Sí, al gerente. todo el Ahí, mundo me debe. y entonces San Pedro dijo, bueno, espéreme a ver, y ya, y fue y lo llamó, ¿no? Señor, mira, es que este señor llegó, que pasó esto y esto, y pues dijo, pero luego no le mandamos el helicóptero, no le mandamos el... Y dijo, pues sí, pero es que él quiere hablar con usted, ¿no? Y entonces sale Dios ahí a la puerta y le dice, bueno, ¿qué pasó, hermano? Y él, todo y entonces Dios le dice con toda la paz, la serenidad, le dice, mira, pero yo te mandé una embarcación con rescatistas, te mandé un helicóptero, te mandé otros servicios y tú no aceptaste nada. O sea, yo no te puedo sacar de donde tú no quieras salir. Tal cual. ¿Qué querías? Sí, o sea, ¿qué quería? ¿Qué estaba esperando? Y así vivimos, ¿no? Renegando y peleando de que todos los demás tienen la culpa y que fue fulanito, fue perentejo, fue Dios y tal Claro, cual pasa, ¿no? Hasta que nos hace clic la cabeza y decimos, oye, pero de verdad, deja la pendejada. O sea, no te la, hagas. la vida, o sea, la escuela es las experiencias de la vida. La gente Total. viene a terapia, o sea, las personas vienen a terapia con la idea de que no les va a volver a pasar nada en la vida. Yo le digo, o sea, lo único es que no les pasa nada es a los muertos, querido. A un Tal muerto no cual. le pasa nada, Un ¿sí? cuerpo ahí, ya. ¿Sabe? Pero mientras estamos en la vida, o sea, ¿a qué viene esa terapia? A adquirir unas herramientas con las cuales afrontar las experiencias de una manera más positiva. A eso es a lo que vienes, a adquirir unas habilidades para afrontar experiencias de la vida de una manera mucho más empoderada. A eso es a lo que vienes, ¿sí? Sabia. Ya, si te vuelven a ser infiel, aquí no aplicamos inmunizante para la infidelidad. Aquí te ayudamos con unas herramientas con las cuales tú puedas decirle a esa persona, corazón, en estas condiciones yo elijo no seguir en esta relación. Total. ¿No? Y Eso es tener esa diferente. fortaleza, ¿no? Lo que Claro. dices tú, de esa fortaleza de afrontar ya la nueva situación. No es que nos dejen de pasar cosas, o sea, No, no es que uno se vuelva de hierro, ni, no, lo que pasa es que tu grado de madurez y tu grado de conciencia con algunas situaciones que ya te pasaron te permiten tener precisamente este grado de madurez para que ya no te duelan tanto, ¿sí? Y para que tú ya te des cuenta de qué acciones se repiten y tú no las repitas. Porque exacto. tal cual, o sea, que a mí no me vuelva a pasar esto, yo no me quiero ver así, no, o sea, literal, o sea, pajazos mentales no, de verdad, No, seamos mínimo. realistas. Yo entendí eso cuando compartí esta experiencia con los budistas y los hinduistas y los Hare Krishnas. O sea, lo comparto también aquí hoy. Yo aprendí a meditar con ellos, o sea, a tener estas prácticas de meditar y de ir hacia Súper, adentro y toda esta parte de la introspección. Pero había también el mito de la trascendencia, ¿no? O sea, de querer trascender rápido a otras dimensiones y uf, todo eso, ¿no? Y entonces yo hubo un momento en que yo decía como que no me cuadraba eso mucho, pero no entendía por qué. Hasta que ya un día en una meditación como que llegó la respuesta y yo le dije a la persona que estaba dirigiendo la meditación,
Le dije, pero eso me parece un comportamiento muy evasivo de la realidad. O sea, pedimos venir a vivir a la 3D, la tercera dimensión. O sea, la dimensión humana, la dimensión de las experiencias humanas, el deseo, el placer, la carencia, el miedo, la soledad, la angustia, la traición, todas estas experiencias humanas, pedimos venir a vivirlas acá. Y entonces me quiero evadir ahora a manejar energía en la quinta dimensión. Digo, oye, ¿ya sabes manejar la sexualidad? ¿Ya sabes manejar el dinero? ¿Ya sabes manejar la ambición? ¿Ya sabes manejar la violencia y la agresividad que llevas dentro de ti para querer evadirte allá a otra dimensión, a manejar rayos de luz y sol y todas esas cosas? Oye, primero vive acá, después sí vete a manejar cosas más grandes, ¿sí? Pero primero aprende a manejarlo de acá. Vive acá y aterrízate acá en la tierra. O sea, bájate aquí a los pies en la tierra, a vivir de la mejor manera posible y a dejar ese aprendizaje para tus hermanos también y a tus sucesores. Que no les toque tan difícil como les ha tocado a nuestros antecesores. Que no les toque tan difícil como de pronto nos tocó a nosotros. ¿Mm? Habilidades para la vida. Déjales a los otros eso. Pero deja de evadirte. Ay, que me voy a ir para la quinta dimensión. Ey. Maneja lo que hay acá primero. Sí, dirán todos aquí, ya estamos rayados, pero, ay, niños, si ustedes entendieran toda la trascendencia de las palabras que dice Ángel, o sea, es como decirle a alguien, como uno aprender a andar en bicicleta y mañana llega alguien con un Lamborghini y ustedes se suben, y uno se sube creyendo que lo puede manejar. O sea, así es ese tema dimensional para que me entiendan. Uno apenas maneja la cicla y mañana llega de verdad un Lamborghini y tú crees que lo puedes andar, o sea. Te subes y lo primero con lo que te estrellas es que no tiene barra de cambios, que están acá en el timón. Y para empezar, ¿cómo se abre la puerta? Sí. Empecemos por ahí. Entonces, para que dimensionen de lo que hablamos, ¿sí? Están rayados estos, sí. Nos salimos del planeta. Entonces, la espiritualidad para mí espiritualidad es principio de realidad para mí. Vivir de la mejor manera posible con lo que tienes en donde estás. Llevar eso a la máxima expresión de tu amor propio. Por eso Jesús no habló mucho de ese cuarto amor, no está en la Biblia, por lo menos en los textos bíblicos, pero sí aparece en los textos apócrifos, es decir, evangelios que la iglesia decidió no meterlos dentro del canon bíblico. Entonces, por eso hay que trascender este amor. A nosotros nos enseñaron mucho el amor griego, ¿no? El eros, el filias y el ágape. El eros es este amor de deseo, tú me perteneces, tú eres mía, tú eres mío. Los celos, ¿no? Es ese amor griego, desde el eros, ¿sí? Desde el romanticismo y la película y todo eso. Toda esta parte. El filias es el amor familiar, pero resulta que el amor familiar se ha deformado porque nuestra familia finalmente nos acepta hasta con nuestros defectos, no nos forzan a crecer a veces, sino sencillamente, bueno, sí, él es como malgeniadito, dejémoslo ahí. Este es como grosero, dejémoslo ahí. Entonces ese amor familiar se ha deformado en ese sentido que no nos ayuda a crecer, sino que se vuelve un amor como conformista, como mediocre, ¿ves? Y el otro amor, el ágape, es el amor entre amigos, y resulta que la amistad hoy en día se volvió complicidad negativa, es decir, yo cometo una injusticia y le digo, Lorena, por favor ve y declaras y dices que tal cosa fue lo que yo hice. O sea, el amor se volvió encubrimiento, el amor entre amigos. Tal cual. Y lealtades negativas y el transar por debajo de la mesa, y eso se volvió la amistad, la habilidad de robarle, de que el otro amigo es ingeniero, entonces él me pasa el proyecto con tal y nosotros nos partimos tal cantidad de dinero. Y eso se volvió el amor, y es el amor de amigos, es enfermizo. Entonces, por eso Jesús hablaba del cuarto amor. El cuarto amor es el amor propio. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo, ¿no? Te amas a ti mismo. Haz con el otro lo que quieras que hagan contigo. Y eso es madurez. Pero si yo me robo a mí, no esperes que el otro no te robe. O sea, si yo me engaño, no esperes que el otro no te engañe. Si me autosaboteo, no esperes que el otro no te sabotee los proyectos. Porque de lo que tienes, das. ¿Ves? Total.
total, total, es verdad, Entonces, es verdad. es un gran desafío hablar de espiritualidad hoy en día. Uf, Yo también un mercado, ¿ves? Sobre todo ahorita en la cuarentena, eso fue una pum, 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 eso parecía maíz pira toteando. salimos todos a flote. Claro, Salimos todos con nuestras almas. Primero salieron nuestros demonios, ¿no? Salieron nuestros demonios por la ventana y después nosotros dándonos látigo de que miércoles, ¿yo qué estoy haciendo, no? claro, y todo Tema esto duro. está pasando ¿para qué? Para crecer, para que pongamos, mira, todo este aparentemente tema del retiro, para mí es un retiro espiritual. Sí, Y el retiro sígueme espiritual, hablando. ¿para qué es? Para crecer y poner al servicio. Para eso es un retiro espiritual. Para desarrollar nuevas herramientas, para poner nuestra creatividad al servicio, no nuestra habilidad de hacer trampa. ¿Ves? Por eso nos pusieron tu fuerza creativa, ¿cómo la vas a usar? Y la fuerza creativa es sexualidad, energía sexual. Total. Estoy hablando de genitalidad, estoy hablando de fuerza creativa. Sí, ¿Cuántos no se proyectos? confundan, no se confundan, niños. ¿Cuántos Por proyectos? favor, son cosas diferentes. Claro, o sea, haz el amor con la vida. Por favor. Sé tu mejor amante, sé tu mejor compañía, sé tu mejor amiga o tu mejor amigo, ¿sí? Pero delegamos hasta eso en el otro. Es que tú tienes que ser mi orgasmo más grande. ¿Ya te lo diste a ti misma o a ti mismo? ¿Ya lo Tocaste un viviste contigo? total, Ángel, tocaste un punto muy importante. Les dejamos todo al otro. Y es O culpa sea, del otro. exacto, es tu responsabilidad hacerme sentir así. Es que tú no me hiciste sentir así. Es que tú no me hiciste tal cosa. Es que tú no me diste. Y oye, me no jodas. O sea, tal cual lo tocaste tú, Ángel. El tema de la sexualidad es un tema de creación, ¿sí? Y está dentro de nosotros. Dejemos de dejarle esa tarea a los demás y allá atrás. Uf, a la afuera, ¿no? Ese es un tema que podemos tocar extensamente. Extensamente, niños. Lo vamos a tocar en otra oportunidad, el tema sexual. Claro. Yo le quito peso a al vínculo a través de eso. Le digo a mi pareja, tú no eres la responsable de mi placer sexual. Yo No. soy el responsable de eso y quiero compartirlo contigo. Esa es la idea. ¿Mm? Por eso vivimos en este mundo lleno de conflicto, creyendo que el otro nos debe, que el otro lo tiene que hacer, y vivimos haciendo una guerra sin sabor y sin saber, y es que yo suplo y tú tienes que hacerlo. Uf, un tema de verdad súper gigante, que lo tenemos que tocar después, Ángel. Claro que sí. Precisamente por eso digo, el marco de hablar de espiritualidad es muy amplio. Espiritualidad es Extenso, todo, que todo lo que tú hagas tenga espíritu, que tenga por esencia. favor. El espíritu es la esencia de cada uno de nosotros. Y si somos templos vivos del Espíritu Santo, del gran espíritu, como dicen los indígenas, pues corazón, que todo tenga espíritu, todo, o sea, consagrar es hacer sagrado todo, no es ser sacerdote y bendecir algo, no. Tú como hombre, como mujer, puedes consagrar tus acciones, tu vida, tus relaciones, tus vínculos, tú los consagras, Total, los haces sagrados, ¿sí? Todo, agradecer todo, es decir, el todo. agrado de que todo sea, eso es agradecer, agrado de ser. O sea, esto me agrada y soy a través de esto. Y lo hago con Total. gusto y con pasión y me lo estoy gozando y teniendo unos orgasmos espirituales inmensos. Por favor, Ustedes, por ¿vale? favor. Si los practicáramos más, viviríamos tan felices, tan plenos, tan llenos de energía si entendiéramos esto. Pero como lo dice Ángel, nos podemos quedar aquí horas hablando del tema y lo vamos a tocar después. Llevamos ya hora 28 minutos, ya para culminar. Nos vamos con estas bellas palabras que nos dice Ángel. Por favor, niños y niñas, todo desde el amor, desde el consagrar, hacer todo desde la benevolencia hacia los demás y sabiendo que todo será retribuido, todo se nos devuelve. Entonces, actúa, piensa desde el amor y desde el bienestar para los demás, que es muy importante, ¿no? Total. Oye, ¿nos cabe una canción? Ay, dale, pero por favor, yo encantada y aquí todos encantados. Es de un amigo mío, un gran amigo que se llama Fabián Cárdenas y se llama Plegaria al Gran Espíritu, Uf, me encanta. para que la escuchemos. Por favor, claro que sí. Gran Espíritu, Padre Viento,
Llévate con el canto toda la esfera. Al Espíritu, Padre, viento. Llévate con el canto toda amargura. Píntame un hogar lleno de luz. Píntame un amor lleno de luz. Tómame de la mano, ábreme las alas, ponme a volar. Tómame de la mano, ábreme las alas, ponme a volar. Al Espíritu, Padre Cristo. Llévate con el viento viejos errores del corazón. Gran Espíritu, Padre Cristo. Llévate con el viento todas las marcas de su interior. Llueva en mí tu poder que nos limpió. Llueva en mí el amor que busco ser. Tómame de la mano, ponme bonito y hazme feliz. Tómame de la mano, ponme bonito y hazme feliz. Yo sé, debo aceptar tu voluntad. Yo sé que debo confiar en tu voluntad. Y en mi noche rezando veo tu rostro en las estrellas. Sentado frente a un fuego te veo danzar. El son de mi oración. Solo quiero cantar para el Padre. Solo quiero cantar si Él me oye. Solo quiero cantar para mi Padre. Solo quiero cantar si Él me oye. Gran Espíritu, Padre Cristo. Llévate con el viento esta plegaria. Gran Espíritu, Padre Cristo. Llévate con el viento viejos errores del corazón. Píntanos un hogar lleno de luz. Píntanos un amor lleno de luz. Tómame de la mano, ábreme las alas, ponme a volar. Tómame de la mano, ponme bonito y hazme feliz. Tómanos de la mano, ábrenos las alas para volar. Tómanos de la mano, ponnos bonitos para ser feliz. ¡Qué hermoso! Divino. Esa es la idea. Divino, divino. Que el Espíritu nos abra las alas, nos ponga bonitos, nos haga felices y nos ponga a volar. Uf, por favor. Amén. Así será.
Muchísimas gracias, Ángel. Qué canción tan bonita. Muchísimas gracias por tu espacio, por compartirlo aquí con nosotros, por compartir de tu hermosa y bella sabiduría. Por favor, en otro espacio tendremos que hablar acerca de la sexualidad. Obvio, es un tema muy importante. Tenemos que aprender a manejar todos estos temas. Otro paradigma. Y más, un tal cual. De sexualidad sagrada. Por favor, volémosle la cabeza a los niños y a las niñas que están aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí, por compartir de su tiempo. Wow, hora 34 minutos. Mil gracias, bellos y bellas, por compartir. Gracias a ti, Ángel. Mil bendiciones y nos veremos en otra oportunidad. Gracias, bendiciones. Gracias. Bendiciones y buen camino. Amén. Chao, niños. Adiós.